Hola amigas y amigos de Facebook y público en general, reanudando el ciclo de charlas de El cáncer en 5 minutos, hoy vamos a hablar de cáncer gástrico. Muy bien, es fundamental para tener una idea de la magnitud de un determinado problema conocer las estadísticas, y en cáncer las cifras son importantes. La Organización Mundial de la Salud vio en el año 2018 que en las mujeres, en las peruanas, cáncer gástrico ocupaba la tercera posición después de cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino, y en varones el segundo lugar después de cáncer de próstata. Si separamos las neoplasias propias del género, es decir, cáncer de mama y cáncer de cuello del útero en mujeres y cáncer de próstata en los varones, nos quedamos con que cáncer gástrico ocupa el primer lugar en ambos tipos de sexo. Y en este momento constituye parte de un problema de salud pública. De ahí la importancia y la necesidad de comprender algunos aspectos para poder prevenirlo. La prevención, recuerden, es la mejor estrategia en estos casos. Vamos a conocer un poco de la anatomía del estómago. El tubo digestivo, desde la boca hasta el recto ano, es un solo tubo. Va cambiando de función, va cambiando de forma, pero esencialmente es un solo tubo. El estómago podríamos decir que ocupa el tercer lugar. Los alimentos ingresan a la boca, son triturados, inicia el proceso de digestión, descienden por el esófago y una vez que llegan al estómago van a cumplir parte del proceso de la digestión. Acá tenemos el estómago. El estómago tiene como límite de entrada el cardias, que es la separación con el esófago, y en la salida el píloro, que es la separación con el intestino delgado, cuya primera parte es el duodeno. Arbitrariamente se divide el estómago en tres partes: el fondo gástrico, el cuerpo y el antropíloro. El propósito es mapear, localizar las enfermedades que se puedan ubicar en el estómago. En líneas generales, los tumores que se localizan en la zona del cardias, es decir, en la entrada del estómago, van a producir una obstrucción a la entrada de la comida. Y generalmente se acompaña con una sensación de dolor en la boca del estómago. Esto se conoce como odinofagia. Mientras que los tumores que se localizan en la zona del antropíloro van a producir una obstrucción a la salida del alimento del estómago. Esos estómagos más bien tienden a ser retencionistas, a llenarse de alimento, y las personas pueden vomitar en algún momento incluso el alimento que hayan comido días anteriores. El estómago, como todo tubo, está formado por 4 capas y es importante comprenderlas. La primera capa es la capa mucosa. Imaginemos una alfombra con las vellosidades de la alfombra y vamos a formar un tubo con esa alfombra con las vellosidades hacia adentro del tubo. Esa es la primera capa, la capa mucosa. Luego la forramos con una red de arterias y venas. Para nutrirla es la capa submucosa o la segunda capa. Ponemos una capa muscular que sirve para el movimiento, es la tercera capa, y finalmente la forramos con una envoltura delgada, como una especie de vinifán. Ahí están las 4 capas del estómago. ¿Por qué es importante? Acá estamos haciendo este esquema. La primera capa o la capa mucosa es donde se va a desarrollar el cáncer del que estamos hablando. En el estómago hay varios tipos de cáncer, pero del que estamos hablando ahora es el adenocarcinoma. ¿Qué es el cáncer gástrico? Vimos en una de las sesiones anteriores que el cáncer no es otra cosa que una multiplicación celular repetida e indefinida, tanto así que llega a formar un tumor. Otra de las características es que esta célula no se va a morir por sí sola, vive eternamente. Trae la propiedad de crear arterias y venas para su nutrición, y después finalmente se pueden desprender del lugar que les dio origen, viajar por la sangre o por otras vías a órganos distantes, implantarse y crecer, efecto que se conoce como metástasis. Pero no solamente los tumores van a ocupar una parte interna del estómago donde pueden doler, donde pueden sangrar. Es importante comprender que así como acá tenemos la capa mucosa, la capa submucosa, las capas musculares y la envoltura, los tumores se originan aquí y van penetrando. Conforme va creciendo, va penetrando en profundidad,
Conforme más va penetrando en profundidad, más riesgo de diseminación. De ahí que es importante detectar o de llegar a detectarlo a tiempo para impedir todo ese proceso. ¿Cuáles son los signos o los síntomas más frecuentes? Si los tumores se localizan, como conversamos al inicio, en la entrada del estómago, va a haber una dificultad al deglutir, que se conoce como disfagia, y si duele es odinofagia. Los tumores en el estómago suelen fermentar los alimentos. Eso va a producir eructos excesivos y producen una especie de sustancias que van a quitar el apetito. Toda persona con un tumor, y más aún del aparato digestivo, tiende a ingerir menos alimento. Si la persona, por alguna razón, el tumor que lleva, el tumor en el estómago, produce sangrado, va a presentar sensación de fatiga o sensación de debilidad. Además, los tumores por sí solo consumen alta carga de energía que normalmente nosotros tenemos. Va a producir náuseas y definitivamente si ingerimos menos va a haber pérdida de peso. Se va a sentir una sensación de acidez o de ardor. Y si ese bulto, esa masa que está dentro del estómago llega a ulcerarse, a romperse, a hacerse una llaga y sangra, vamos a ver deposiciones, sangre en las deposiciones. Si el sangrado es abundante, vamos a ver sangre rojo rutilante. Pero si el sangrado es lento, constante, esa sangre se digiere y las deposiciones salen de color negro con un olor muy característico. Eso se conoce como melena. Si hacemos una prueba en sangre a esa persona, podemos encontrar un bajo recuento de glóbulos rojos, es decir, anemia. Y como habíamos conversado, si los tumores se localizan a la salida del estómago, en la zona del antropíloro, va a producir una sensación de llenura. El estómago está obstruido, retiene el alimento y la persona se siente llena, pero con el alimento que ha comido días anteriores. Y si las células cancerosas van diseminándose, el tumor progresa y se hace lo que se llama metástasis en la zona del abdomen o carcinomatosis, tiende a formarse un líquido que se llama ascitis y eso va a producir aumento o hinchazón, distensión del abdomen a costa de una acumulación de líquido por el cáncer. Estos son los síntomas generales. No todos los síntomas están relacionados directamente a cáncer. Es decir, la presencia de uno o varios síntomas no son sinónimo necesariamente de cáncer. Los síntomas son muy comunes, tanto en cáncer como en otro tipo de enfermedades. Una pregunta frecuente que me hacen las personas es, ¿y qué síntomas debo esperar para poder hacerme un chequeo? Y la respuesta es ninguno. Los síntomas que les acabo de describir son síntomas de la enfermedad cuando ya está algo evolucionada. Son los síntomas que se describen habitualmente en los textos. Pero normalmente, si uno quiere evitar llegar a etapas avanzadas de cáncer, debe hacerse pruebas de chequeo, pruebas de diagnóstico antes de la aparición de todos estos síntomas. Espero que esta información sea de su agrado y sobre todo de mucha utilidad. Muchas gracias.